Bueno, entonces, hoy vamos a mirar una parte, digamos, con Margarita se había hablado de que, pues, de acuerdo, pues, como esta novedad que se nos está presentando con la nueva plataforma de Desayuna, pues la idea es que se guarden los materiales en el Drive, ¿cierto? O en el OneDrive que ustedes tengan y demás. En el caso de la transversal, yo ya he estado verificando y se encuentra activo. Entonces, ¿dónde se encuentra activo? Se encuentra en la fase de elaborar piezas gráficas, en la parte ya de material de formación, atrás de la actividad de proyecto 5. Entonces, cuando ingresamos acá, vamos a encontrar toda la parte de SST y medio ambiente, ¿cierto? Entonces acá encontramos material de formación, estos son los dos materiales. Si le damos clic acá, él nos va a llevar a este punto y podemos acceder al recurso. Este recurso, pues ustedes pueden, digamos, descargarlo y tenerlo pues en su material, ¿cierto? Y también tenemos el segundo material que es ya, digamos, de legislación y medio ambiente. Pues la idea de las clases es hacerlas, así que hacerles un resumen de todo lo que es un contexto ambiental y todo lo que es un contexto en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí tienen como el material a disposición. En cuanto ya a la parte de las evidencias, ¿cierto? Que es la que, digamos, tenemos que encontrar. Entonces, por decirlo acá, nosotros tenemos esta parte. Ya hoy está rebelde. Hasta ahorita, hasta el mediodía las encontré. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señora. Sí, señora. Y Sí, todavía señora. sigue en mi pantalla. Perfecto. Sí. Listo. Bueno, digamos entonces acá. Entonces, yo sé que todavía está complicado el manejo de la plataforma, ¿cierto? Pero eso es mientras que nos vamos acostumbrando. Listo. ¿Qué encontramos entonces? Acá en este material, yo vuelvo ingreso porque no sé por qué no se está viendo las evidencias del proyecto. Pues aquí ya encontré pues el material. Ahora, ya acá empiezo a encontrar las actividades en lo que es la guía de aprendizaje 6. ¿Por qué está el material de formación acá? En la actividad de proyecto 5, ahí sí no sé, muchachos, eso está muy complicado. Ahí sí les ofrezco disculpas. Entonces, en la actividad de proyecto encontramos los materiales, ¿cierto? Pero en la guía de aprendizaje 6 encontramos los enlaces de evidencias. A partir del tercero, es que encontramos el cuestionario. Y ya les voy a decir qué es lo que hay que hacer. Son 4 evidencias de aprendizaje, ¿sí? Entonces, acá está el cuestionario, acá está una presentación, acá tenemos un mapa mental y por último tenemos un video expositivo, ya un total de 4 evidencias. ¿Listo? ¿Qué les voy a pedir? Cuando ingresen acá al cuestionario, la idea es que yo ya hice como unas pruebas, pero eso lo vamos a hacer mañana, ¿cierto? Cuando terminemos y si algo lo intentamos el viernes, ¿les parece? Chicos. Sí, señora. Sí, está bien. Porque como hay que hacerle prueba, entonces intentémoslo más bien resolver el viernes. Miremos a ver. Yo ya acá cuando uno le da a abrir, se supone que yo lo había dejado con intentos ilimitados. Aquí me está diciendo que tengo intentos permitidos 1.
Entonces yo vuelvo y lo configuro, porque ya lo he tratado de configurar varias veces, pero yo no sé qué pasa. Entonces, bueno, listo. Son como 10 preguntitas, listo. Lo que sí hay que superarlas con el 70%. Listo. Eso es como lo más importante. Y listo. Entonces, acá, mire que yo tenía como unas pruebas, pero bueno, ya vuelvo e intento y lo configuro y vuelvo y dejo que sea como el intento ilimitado, pues porque es que yo hace mucho tiempo superé corcharlos. Ah, no me están viendo, ¿cierto? Bueno, vamos a esperar. Si empieza mucha intermitencia, apago la cámara, ¿listo? Bueno, eso es en cuanto al cuestionario. Si ustedes empiezan a sentirlo intermitente, ahí mismo me dicen, ¿listo? Si me escuchan como entrecortado o algo así. Y la apagamos. Bueno, Se acá escucha sería... claro. Sí, listo. Acá sería el mapa mental. Y acá el video expositorio. Entonces ese video, ustedes como son de semejante tecnología, lo último en guarachas. Entonces van a hacer unos super videos. La idea es publicarlo también en YouTube, en el YouTube de ustedes, y nosotros pues y poder tener como el enlace y ya, listo. Eso lo vamos viendo pues como en el transcurso de cada evidencia. Si tienen dudas me van comentando, listo. Bueno, eso es en cuanto a las evidencias. Yo por acá les dejé las secciones en línea porque en esta partecita, en lo que es la fase del proyecto de aprendizaje que ustedes van, ¿cierto? El proyecto guía, van acá. Yo acá les dejé todas las secciones de igual forma. Igual si ustedes se van para equipos, ustedes van a encontrar en su calendario, digamos, las clases. Y lo mismo pasa en las publicaciones. ¿Listo? Yo creo que yo he sido como la más intensa en estos últimos días. Pero ustedes lo pueden ver acá en el calendario y le van a aparecer como las transversales. Mire que hoy y mañana tenemos entonces este encuentro y el viernes y el lunes y el martes. Y ahí ya terminamos como toda la transversal. Entonces el tiempo para tomarnos para hacer todos esos trabajos, pues es hasta el final de la competencia. Igual yo les verifico bien la fecha de entrega y para esa fecha deben de estar todos los materiales listos. ¿Listo? Sí, señora. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Cuándo eran las fechas de entrega? Pues se supone que sí. Tenemos sesiones hasta el martes. Me imagino que ya después del martes ya habría que entregar, entre miércoles y jueves ya entregar todo. No, pues yo no les voy a meter semejante presión tampoco. No, yo hablo con Margarita hasta que, porque eso era lo que habíamos acordado inicialmente, como hasta la fecha que se corta como la guía, ¿sí? Entonces yo hablo con ella, que ella es la líder de ustedes, y yo ya les coloco ahí en el grupo de WhatsApp, les coloco las fechas límites de la entrega de todo el material. Por ahora le vamos a hacer el intento a la evaluación, ¿listo? Listo, sí, señora. Como por primera parte. Y en segunda parte, pues al mapa mental, que es como las dos cositas más fáciles. Y ya después dejamos como más tiempito para lo que es, digamos, la presentación y lo que es el video. ¿Listo? Yo les digo más o menos en qué fechas. En el grupo les digo. Eso sí, hasta el final que tengamos pues todo, porque finalmente yo tengo que dejar evaluado esa competencia y yo ya continúo con otros cursos, ¿sí? Entonces ahí sí les voy a pedir como responsabilidad, pero tampoco los voy a presionar pues así, pues ya para allá, ¿no? Por ahora apuntemos las dos cositas más fáciles que es evaluación y mapa mental. ¿Listo? Entonces, ¿están de acuerdo entonces con la metodología que vamos a hacer entonces? Sí, señor. Ah, pero confírmenme en todos entonces. Que vaya a ser un acuerdo, no una imposición. ¿De acuerdo? Yo les coloco la estrategia y ustedes me dicen si sí o no. Ok. Sí, está bien.
Listo, perfecto. Entonces, comencemos pues. La idea es el día de hoy como evacuar la parte, digamos, de generalidades y parte normativa en SST. Y ya mañana hablamos de generalidades ambientales y normatividad ambiental. Yo no sé a quién se le ocurrió que SST y ambiental es lo mismo, eso es juntar como gallinazos con gallinas y eso nada que ver, ¿cierto? Son dos cosas que sí se unen, pero son dos sistemas de gestión muy robustos y muy distintos. Uno habla sobre la parte laboral y la otra habla desde el contexto socioambiental. Son cosas muy distintas. Entonces, para no saturar pues como tanto la mente y mezclar como está mezclada la situación, pues entonces lo vamos a partir así. ¿Listo? Por eso es que vamos a hacer. Y lo que es mañana y el viernes hacemos lo de los intentos. Yo vuelvo y ahora configuro y ya si algo, ya lo intentamos el viernes todos la evaluación. ¿Listo? Bueno, Sí, señora. entonces, Sí, señora. baja. Perfecto. Gracias, muchachos. Entonces, a mí sí me gustaría como que me prendan las cámaras, como para conocerlos y no ver siempre pues uno el loguito gris. Y les voy a compartir entonces la presentación. Y me gustaría que me cuenten quiénes son, cuál es su profesión, cuál es el oficio que tienen, ¿cierto? ¿Qué hacen en sus vidas? Y ya. Como para tener un poquito más de acercamiento. ¿Quién quiere empezar? Andrés. Eh, sí, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles eran las preguntas, perdón? ¿Quién es usted? ¿Qué hace? Bueno, mi nombre es Andrés Martínez, buenas noches. Actualmente pues estoy laborando como auxiliar de planta digamos, es un trabajo como de otra área. Y en el momento pues estoy ya desarrollando pues la tecnología para poder desempeñar el cargo, el rol, eh, digamos, en una empresa o independiente como tal. Ah, Y ya. excelente. O sea, que en la empresa están deseando ya que termine, pues, para que les ayude a publicar todo hasta las vacantes. Sí, señora. Muchas gracias, Andrés. Un gusto. Sara. Sara Valentina, ¿cierto? Buenas noches, instructora Alejandra. Sí, señora. Bueno, no puedes prender la cámara, un momentito. En este momento no puedo, primero porque estoy saliendo del trabajo, segundo porque se me cae el internet. Ah, bueno. ¿Y de dónde sos? Bogotá. Sí, señora, soy de Bogotá. Pues actualmente estoy estudiando pues en la ficha actual, esperando próximamente pues ya comenzar las etapas prácticas con mucho anhelo. Em, de igual manera pues dicto clases de francés e inglés y trabajo a tiempo completo. Ah, súper bien. Andrés, ¿de dónde es? Se me olvidó preguntarle. Yo soy de Bogotá. Ok. Bueno, muy bien. Laura. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Laura no te da para prender la cámara. No, señora, estoy acá en parada de bus. Ok, está bien. Cuéntanos. ¿De Yo dónde soy, sos? ¿Qué haces? yo soy de Bucaramanga, soy ingeniera ambiental, no ejerzo, y estoy en una empresa de control documental para bancos.
Oh, Dios mío bendito. Cargo pesadito. Muy bien. Gracias, Laura. Mayerly. Todos. Buenas noches para todos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, ahí sí. Bueno, mi nombre es Mayerly Manrique. Actualmente me encuentro estudiando, haciendo algunas cosas de lo que estoy aprendiendo para la iglesia a la que asisto. También soy de Bogotá y pues nada, con toda también esperando para poder completar este tecnólogo. Ay, súper bien. Muchas gracias, Mayerly. Okay. Como alguien entró tarde, entonces empieza. Ana Lucero. Ana, ¿dónde sos? ¿Qué haces? No nos escucha Ana. Entonces sigamos con Andrés. Andrés Felipe. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrés. No puedes prender la cámara. Ah, sí, pero a ver, ¿por qué no? No sé de dónde se prende. Ah, ya. Hola, Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿De muy dónde bien, sos? gracias. Yo soy de Manizales. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy diseñador industrial. Hago pues trabajos en eso como independiente. Y pues al mismo tiempo estoy estudiando eso Ah, para excelente. complementar. Tienen Excelente. cositas parecidas. Se alinean, compatibles. Sí, de hecho pues hay muchas cosas que he aprendido pues como mirando tutoriales y todo eso. Y sé manejar algunos programas de gráfico Ay, excelente. y pues ahí voy. Excelente, Andrés. Muchas gracias. Bueno, Ana, no sé si nos escuchas o si tienes algún... Bueno, se desconectó. Bueno, chicos, entonces, a mí siempre me gusta hacer ese tipo de intervenciones porque me gusta saber qué público es al que yo me estoy dirigiendo. En la noche, por lo general, ustedes siempre son personas que ya tienen como mucho norte, ya tienen un eje central de vida, que saben para dónde van, que han tenido unos contextos ya de relación laboral. Entonces me van a entender un poquito qué es ese cuento realmente de la seguridad y salud en el trabajo. No es solamente la que llega y dice, está la que llega y hay que hacer la pausa activa, estirémonos. No, viene a través de muchas cosas, de muchas normatividades, tanto internacionales como nacionales. Entonces me van a entender mucho más cuando tienen ese contexto relación empresa. Listo, entonces hoy vamos a hablar un poquitico de esa transversal. La transversalidad realmente es SST y ambiental. ¿Por qué es transversal? Porque es transversal a todos los procesos productivos de una organización. Llámese desde la alta gerencia hasta la recolección de residuos sólidos de una empresa. Entonces, mire que todo el tiempo estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Entonces, la transversal se llama toda esa parte de gestión, tanto en la seguridad como en la parte ambiental. Entonces, para contarles pues quién soy yo soy Alejandra Hincapié, no me vayan a confundir con María Alejandra, porque a veces me escriben es María Alejandra y no, yo no tengo la culpa que el notario se equivocó y me puso ese nombre al revés. Entonces, mi nombre es Alejandra María Hincapié Ocampo, actualmente soy estudiante de doctorado de segundo año en educación, pero pues soy magíster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social corporativa. Además, pues llevo otros títulos adicionales, profesional en salud ocupacional, en campo llevo ya más de 15 años, sigo siendo asesora y consultora en empresas de todos los sistemas de gestión. Además, pues especialista en alta gerencia del recurso humano. Entonces, estoy bajo esa multidisciplinaridad de acuerdo a todo ese desempeño que he manejado en la industria. Entonces, les voy a hablar es más del contexto, el contexto real.
porque pues hay muchas normas y eso suena muy bonito y todo eso, pero cada organización es muy distinta. Entonces yo les voy contando como las experiencias, de acuerdo a esas experiencias vamos a hacer unos análisis de caso. ¿Listo? Tanto para la parte de seguridad y salud en el trabajo como la parte ambiental. Entonces me he desenvuelto en varios campos de la industria, tanto desde lo que es la transformación de alimentos, transformación de elementos, lo que es la construcción y todo lo que tiene que ver con IPS y demás. O sea, todos sectores muy distintos, actualmente en minería. Entonces, todo uno dice, ah, eso debe ser igual. El sistema SST es igual. No, no es igual en ningún lado, ¿sí? Pese a que hay una norma que trata como de que todos nos alineemos a unos campos o a unos estándares, no significa que sea exactamente igual y que se comporte el sistema exactamente igual que en una industria a la otra. Es muy distinto. Entonces, nos vamos a contactar entonces por ahora, entonces por el grupo de Teams, el grupo de WhatsApp, y pues lo que le vamos a ir publicando dentro de lo que es el curso a medida que va avanzando esa mejora de la semilla. ¿Listo? Evidencias de aprendizaje, entonces como les mostraba en la nueva plataforma, tenemos 4 evidencias de aprendizaje, una evaluación, que es la que vamos a intentar, yo vuelvo y configuro hasta que lo podamos lograr superar en el 70%. Lo mínimo de toda actividad es del 70%, ¿sí? Toda esta parte es evaluativa individual, o sea, no hay trabajo que sea grupal, ¿listo? Esta transversal sí es 100% individual. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Señora. Perfecto. Entonces vamos a tener entonces la evaluación, la presentación de PowerPoint, mapa mental y video expositivo. Pues mire que tampoco son muchas cosas pues del otro mundo, son cosas sencillitas, pero lo vamos a ir haciendo pues como en el transcurso del tiempo. No es que se terminó todas las clases y ya para allá, listo, vamos a tomarnos un tiempecito. Yo diría que unas 2 semanitas después, listo. Bien, conceptos y legislación. Vamos a hablar un poquito sobre SST y el cuento de la seguridad y salud en el trabajo. No es que, ay, ya llegó la niña responsable de SST, porque muchas veces ustedes siempre ven, o nosotros como asesores, o un inspector, o un vigía, o el comité paritario, que ya ahorita les voy a explicar todos esos conceptos. Entonces, no es solamente ellos, no es solamente uno, es muchos de los que están participando dentro de un sistema de gestión. Y lo más principal es que este sistema de gestión trabaja con seres humanos, es decir, vamos a enfocar todo es al ser, ¿sí? Y ya la parte ambiental es todo lo que abarca un ecosistema, una parte ecosocial, que ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ver el día de mañana, entonces abarca aún todavía más, ¿sí? Por ahora vamos a ver este videito chiquitico, es cortico, pero con muchos conceptos reales a lo que pasa en la industria. La seguridad y la salud en el trabajo es el conjunto de disciplinas que busca el bienestar físico, mental y social de las personas que trabajan independientemente de la labor que realicen y el tipo de contrato que les aplique. Su objetivo es la promoción de la salud y la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales, mediante la gestión de los riesgos en busca de ambientes de trabajo seguros. Chicos, escuchen el video. Sí, señora. Listo, tenía una duda. Y saludables, a través de la adopción de disposiciones efectivas que permitan la anticipación e identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles. Con los avances tecnológicos, las reformas legislativas, los cambios organizacionales, el sentido de sostenibilidad y competitividad de las empresas, se definen nuevas estrategias para la implementación de la seguridad y salud en el trabajo, como el sistema de gestión, el cual es un metodológico basado en el ciclo PHBA y busca el mejoramiento continuo. Planificar, elaborar planes y programas, incluyendo la asignación de recursos y plazos de realización que respondan a objetivos trazados y enmarcados en la política de la empresa. Hacer se refiere a la aplicación puesta en práctica de los planes y programas creados en el paso anterior. Verificar
hace seguimiento y mide los resultados de los planes y programas. Por último, actuar. Cierra con un examen del sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para el próximo ciclo. En el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, todos somos responsables. La creación de ambientes sanos y seguros es responsabilidad de todos, y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo define la carta de navegación para cumplir tal objetivo y facilitar su implementación. Entonces, como decíamos ahí, entonces todos vamos a ser partícipes en algún momento porque uno lo que hace es tratar de variar esos comités, como lo vieron ahí, ¿cierto? Hay varios comités y ahorita lo vamos a tratar, por qué es importante, por qué se viene y todo ese tema legal que hay frente a ese sistema de gestión. Entonces, cuando hablamos de generalidades, también hay que tener en cuenta que los empleados, que somos todos nosotros, tenemos unas responsabilidades contractuales con la empresa. Cuando nosotros firmamos un contrato, nosotros nos acogemos a esas normas y a esos reglamentos que finalmente ellos adoptan y disponen y empiezan a divulgar. Entonces, ¿qué empieza aquí a jugar? Unas normas internacionales y unas normas nacionales. Y por supuesto, las normas internas de las empresas. Ahora, las normas internas de las empresas no pueden ir en contravía o que sean superiores, pues, como a las normas nacionales como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa esas novedades, por eso hay algo que se llama oficina del trabajo. ¿Alguien ha escuchado? Las oficinas de trabajo regionales. Sí, señora. ¿Cierto? Esas oficinas regionales, ¿qué hacen? Entonces reciben todas esas demandas contractuales frente a esas industrias que finalmente violan esas normas que están obligadas a cumplir. Entonces a veces me dicen, en los mismos empresarios, Aleja, pero es que son muchas normas, es que ustedes son muy cansones. No, nosotros no somos cansones. La norma en sí es bajo una protección, digamos, del empleado, ¿sí? Pero también está claro que tenemos que alinearnos, los empleados, pues alinearnos a esas normas que nos llegan. Entonces, cuando hablamos de las generalidades de SST, entonces hablamos desde la normativa, desde los reglamentos, desde las normas internas como empresa, pero también teniendo en cuenta esa participación activa de todos los trabajadores. ¿Listo? Cuando hablamos de todo eso, entonces este sistema de gestión como tal va dirigido a todo el mundo. Es que yo trabajo con el Estado, va dirigido para las entidades públicas. Es que, profe, yo trabajo en una cooperativa, también aplica a las cooperativas. Profe, es que yo trabajo en una empresa de metalmecánica, le aplica. Profe, es que yo tengo solamente 5 peluditos trabajando para mí. Pues usted es una empresa pequeñita, también le aplica el sistema de gestión. Entonces, es decir, a todo el mundo le aplica el sistema de gestión. Hay unas ventajas de ese sistema de gestión cuando realmente los aplicamos bien, es decir, que formamos, que capacitamos, que entregamos equipos de protección personal, que hacemos las pausas activas, en fin, todo esas ventajas hace que la gente sea mucho más productiva, ¿sí? Entonces, finalmente vamos a tener ambientes seguros, pero también saludables. Cuando hacemos esa terapia, que nosotros muchas veces hacemos esas terapias o yogas, ¿sí? Gimnasia laboral o yoga o meditación y todas esas cosas, pues eso busca y garantiza ese bienestar de las personas. ¿Qué pasa allí? Cuando hacemos toda esa intervención, pues nosotros hacemos una reducción de la mortalidad, digamos, de las personas. Y esa morbimortalidad, porque hablamos de morbi, porque pues la idea es que mantengan unos estados y unas condiciones buenas, sanas, que estén bien. Yo no estoy diciendo pues que uno llegue al trabajo pues con la sonrisa pues aquí de oreja a oreja, pues tampoco, ¿cierto? Pero sí estar bajo unos entornos seguros y saludables y pues qué tan bueno uno llegar a un lugar de trabajo donde finalmente se vean unos ambientes y unos entornos de trabajo seguros y saludables, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro, es importante. ¿Cierto?
¿Ustedes les gustaría llegar a una empresa que tenga los siguientes antecedentes? Caso de la vida real, se las voy a poner pues ahí. Una empresa que tenía 7 años de constitución, ¿sí? Dentro de sus 7 años tenían más de 120 accidentes laborales. De sus accidentes laborales tenían 20 mortales. ¿Ustedes les gustaría llegar a esa empresa a trabajar? Probablemente la No. cierre. Cierto, mire, hay unas condiciones. Finalmente, todas esas paréntesis, porque muchas veces me dicen, profe, pero entonces, ¿por qué se aumenta la accidentalidad? Si nosotros en Colombia tenemos tantas normas. Yo no sé si alcanzan a percibir por allá al fondo, hay unos libros, y todos esos libros son de seguridad y salud en el trabajo, una parte, y otra parte ambiental. Pero allí hay una Biblia, una cosa impresionante, y digamos, ese libro es todo lo que acoge esas normas. Entonces, uno que dice, cuando llega a ese tipo de industria que tiene tanta accidentalidad, lo más seguro es, uno, que la gerencia no presta suficiente atención a ese sistema de gestión, que está pagando multas, ¿cierto? Que está pronto a quebrar, porque es que un accidente de trabajo puede quebrar una industria, así de simple, porque no vamos a tener la capacidad adquisitiva de pagar un muerto o de pagar pues unos accidentes que van a generar una movilidad reducida. Y en Colombia tenemos algo que se llama el Manual Único de Calificación de la Pérdida Laboral, que anteriormente se llamaba el MUSI, pero ahora ya se llama MUSIL. Entonces, hablando de todo esto, entonces la idea es promocionar la salud, tener entonces entornos de vida seguros, tener también acciones que me ayuden a intervenir esas condiciones de peligro y demás. Entonces, para ustedes que son tan de la virtualidad, ¿cierto? Hay una nueva enfermedad de los gamers. ¿Lo han escuchado? ¿O no la han escuchado? ¿Han escuchado las nuevas enfermedades de los gamers? Ustedes que se mueven Claro, en pues eso es una adicción conductual. adicción conductual, Pues porque sí, o sea, una adicción conductual se da en muchos casos. Bien. ¿Alguien más ha escuchado? He escuchado del síndrome visual, que es por la alta permanencia ante la exposición de pantallas. Bien, otra, muy bien, gracias chicos. ¿Quién más? ¿Quién más de las muchachas? La parte postural también he visto y también en la cabeza se les hace como una curvatura por los audífonos que se ponen, o sea, es como una malformación en el cráneo, por eso también. Muy bien, ahí va a llegar. Entonces, mire chicos, todos los oficios, adiós y por haber, por eso quería saber qué oficios ustedes estaban desempeñando en su vida actual, porque todos tenemos peligros y riesgos. Y los peligros pues se van a manifestar en unos riesgos. Y esos riesgos son los que van a generar alguna patología. Entonces, mire, con el solo hecho de evaluar este caso, un gamer que es de los nuevos oficios, porque son nuevos oficios, tenemos varias enfermedades. Una, la que ustedes mencionaron, la fatiga visual, ¿cierto? Entonces, ya hay gamers que hay que hacerles implante de córnea y de iris. Increíblemente, cuando uno ve, es un pelado, no dice, no, este pelado, pues, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Súper sardinos. Otra parte, la agudeza visual, aparte de eso, cuando ya está tan afectada, genera muchas cefaleas. El cuento de la migraña, mareos, vómito, entonces va asociado también a algo que se llama vértigo, ¿sí? Eso va hasta, les estoy diciendo desde el punto científico, ¿sí? Todas esas investigaciones científicas que han aparecido. Además, ¿cierto? La curvatura, de hecho, hay muchos videos en TikTok, no sé si los han visto, y ellos hicieron una prueba de quitarse todo el cabello y la mayoría de los gamers, digamos, famosos y todo esto, hicieron la prueba, se colocaron calvitos y encontraron precisamente esa curvatura que tenemos entonces en la parte de la cabeza, que se generó una nueva
patología en el cerebro. ¿Qué va a pasar? Que entonces yo voy a generarle mayor presión al cerebro, ¿cierto? Son elementos pues que finalmente sí hacen parte del trabajo, pero al usarlo tanto pues van a generar ciertos desarrollos de patologías anormales para ese desarrollo de esa actividad. Otra patología que se encontró mucho tiene que ver con esa parte que nos mencionó nuestra compañera, el dolor de espalda. También se ha encontrado entonces aumento en este tipo de población trabajadora, pues entonces esto de lo que llamamos escoliosis, que son desviaciones de la columna por permanecer tanto tiempo en este tipo de sitios, ¿cierto? Uno dice que esto cuando salió en pandemia, pues todo el mundo lo compré, incluida yo. ¿Cierto? Yo pensaba que era una cosa espectacular, que porque sí cumplía con la ergonomía y demás. Después fue que empecé a investigar el cuento de las sillas gamer y pues eso le falta unos respaldos, les falta pues algunas almohadillas, bueno, ciertas cositas. Entonces uno trata como de hacer esa pausa activa. ¿Qué pasa cuando se presentan todas esas evoluciones de patologías dentro del cuerpo humano? Pues entonces empieza a enfermarse. Y ya el bienestar no va a estar chévere, sino que ¿qué va a pasar? Que la persona va a aumentar su ausentismo laboral. Entonces, lo que yo les decía, imagínense ustedes entrar pues entonces a una empresa con semejantes patologías, con semejantes riesgos y con semejantes antecedentes pues que hasta muertos han tenido, ¿cierto? Nadie le gustaría. Pero ahí es donde llegamos la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a reducir las tasas de accidentalidad, vamos a aumentar la productividad siendo más eficientes con un sistema de gestión. Hasta ahí todos se ven involucrados en el sistema de gestión de SST. Chicos. Bien. Entonces, hablando de todo eso, lo que yo les decía, peligros hay muchos. Desde que usted se levanta de la cama es un peligro. Desde que usted se bañe todavía con la barrita, usted también tiene un peligro ni el berraco, porque si usted se le cae esa barra de jabón y se resbala y no hay nadie, usted puede caer y lo mínimo es que se fracture una manito, un piecito, ¿cierto? Entonces finalmente pues hay unos riesgos, todo hay unos riesgos. Entonces, en la casa, en la industria, en la calle, porque ya hablamos de otro sistema de gestión que se llama Plan Estratégico de Seguridad Vial y entra dentro de ese ST. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa con esos riesgos? Pues que los riesgos son multidireccionales, pero también hay o depende de esas actividades. Es decir, ejemplo, una actividad puede generar múltiples riesgos y esos múltiples riesgos, cada uno de ellos, múltiples peligros y riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Si al lado mío, yo estoy en mi oficinita, pero no tenemos, digamos, separadores, ni murito, ni nada, pero a un metrico se encuentra una pulidora, son peligros que no son propios de mi actividad, pero estoy en exposición a ellos. ¿Qué me va a pasar? Lo más seguro es que no me va a hacer el mismo daño que el compañero se está exponiendo, pero voy a estar indirectamente a esa exposición de esos peligros y riesgos. A lo que voy es que los peligros y los riesgos están en todos lados. Son más latentes unos que otros, se agudizan más unos que otros, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar? Que dentro de toda esa exposición podemos tener 4 tipos de exposiciones. ¿Qué va a pasar? Yo puedo presentar o patologías o puedo presentar un accidente laboral, es decir, o puedo presentar un accidente de trabajo o una enfermedad de origen laboral. Sí, pues realmente no tengo todos esos controles que hay. Entonces, ¿las exposiciones a qué se debe? A la continua. Continua es que es una situación que usted está todo el tiempo dentro de su jornada laboral expuesta a ello. ¿Qué le va a pasar? Más seguro es que va a tener o una enfermedad o un accidente de trabajo. Otra parte sería la frecuencia. La frecuente, o que más o menos usted está expuesto a ello. Entonces, el más o menos es que usted está varias veces expuesto a ese peligro y a ese riesgo, y que lo más posible es que usted no tenga tampoco mucho tiempo de descanso a esa actividad, ¿sí? La otra parte es la ocasional. La ocasional es de vez en cuando, es decir, para que yo tenga que hacer esa actividad, ejemplo, los miércoles y los sábados.
o solamente un día de la semana, ¿sí? Eso sería ocasional. Y ya cuando hablamos de esporádica es porque es una actividad que yo tengo planeada en el transcurso del mes y la hice pues una sola vez y solamente me expuse una sola vez, ¿sí? Entonces muchas veces las empresas a veces me dicen, ah, no, es que yo contraté a alguien más y no, yo ya no expongo a nadie. Entonces yo siempre les digo, ojo con eso, porque no es que el peligro yo se lo sustituya, se lo elimine de esa forma, no, usted no lo está eliminando, usted tiene el mismo peligro, solamente que está contratando a otro para que se exponga, no que su propia población tenga ese riesgo. Entonces, contratar terceros y demás no es que yo elimine el peligro y el riesgo. El peligro y el riesgo sigue ahí, solamente que lo hace un tercero. ¿Listo? Y vienen unas responsabilidades contractuales, civiles y penales, dependiendo, pues, digamos, de la accidentalidad que tenga. Que muchas veces hay accidentes que son tan severos que muchas veces se convierten en enfermedades laborales. Empieza con un accidente leve y finalmente llega a esa pérdida de la capacidad laboral y lo diagnostican con una pérdida laboral porque perdió su capacidad de funcionalidad y de mortalidad de esa persona en un 50+1, es decir, un 51%. Hablando de todo esto, entonces finalmente nosotros sí somos una disciplina, no somos la que somos las canzonas y que vamos a las empresas y le decimos, no, no puede hacer eso y listo, punto, no. No es que no lo puedan hacer, se puede hacer reduciendo los peligros y los riesgos dentro de los entornos laborales. Entonces finalmente SST es una disciplina. ¿De qué se encarga? De la prevención. ¿De qué va a prevenir? Pues hombre, de las lesiones, de las enfermedades laborales y de los accidentes de trabajo. Pero ¿por qué se pueden presentar esto? Pues por causas de condiciones de trabajo. Uno no llega a trabajar y con ganas, ay, no, me voy a exponer a una vibración. Ay, no, tan bueno que me voy a ir a exponer a un ruido. No, ¿cierto? Hay unas causas, hay unos peligros, hay unas condiciones, hay unos ambientes laborales que finalmente generan ese peligro y ese riesgo a esa persona. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que vamos a empezar a generar una protección. Entonces, cuando yo les digo si se ven incluidos en este sistema, es porque el sistema está creado para los trabajadores, con los trabajadores y con proyección a las mejoras y las condiciones de los trabajadores. ¿Listo? Entonces, ahora, pues no es que estoy diciendo que es que solamente para los trabajadores, no. Precisamente, si los trabajadores están sanos y seguros, pues la empresa se va a ver beneficiada de que su entorno laboral es un entorno sano y saludable, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces? Bueno, hombre, nosotros dentro del sistema tenemos varios ejes. Dentro de esos ejes tenemos todo lo que es el objetivo de mejorar las condiciones. Entonces, muchas veces me dicen, ah, no, pero ese sistema de gestión se queda quieto. No. ¿Cómo les parece que ese sistema de gestión tiene que estar en constante movimiento? Los comités tienen una frecuencia de renovación. La capacitación y la inducción en seguridad y salud en el trabajo, la inducción es anual. Profe, pero yo me fui y volví a los 6 meses a la misma empresa. Volvió, pero hay que darle otra vez una reinducción. Ay, pero ¿qué va a cambiar esos peligros y los riesgos? Sí, sí, cambian. Porque muchas veces las empresas invierten mucho más en la intervención de sus peligros que porque lo generaba una máquina, por un equipo, en fin, vamos a ir organizándolo y lo actualizamos. La parte de capacitaciones, pues es que en realidad en materia de SST se puede hablar más o menos entre unos 320 temas a 580 temas. ¿Por qué sale así o por qué ese desfase tan grande? Porque los entornos van cambiando. Entonces, cuando hablamos de 320, estamos hablando antes de pandemia. Cuando pasó post-pandemia o cuando estábamos en post-pandemia, porque son 7 años post-pandémicos, entonces hablamos ya de 580 promedio de charlas de seguridad. Hay muchas charlas, muchos temas y demás. Entonces, cuando llegue la SST, no nos hagan el feo, participen de las pausas activas. ¿Listo? Bueno, en cuanto a las condiciones, todo también depende de dos cosas. Del medio en el que nosotros estemos envueltos, porque en el medio
Me van a decir, ah, pero si yo soy diseñador de piezas gráficas, tienen muchas pues muchos peligros y riesgos que van a generarles enfermedades después. Entonces, ustedes tienen que utilizar las manitos, ¿sí o no? ¿Tienen que utilizar las manos? ¿Sí o no? Díganme Sí, ustedes. señora. Sí, señora. Los ojos. Los También. utilizan 100%. al 100%. Oídos. También. Bien. Boca. La boca. ¿La utilizan o no? También, claro, obvio. Uno habla con el cliente y toda la cosa. Eso, muy bien. Entonces, miren, cada uno de estos órganos que nosotros estamos utilizando y demás, incluso hasta la piel, que es el órgano más grande que tenemos. ¿Cuántos huesos es que tenemos? Vamos a ver por cultura general, a ver. ¿Cuántos huesos? ¿Quién se arriesga? Mínimo se van para Google y ya la encuentran. 217. ¿Quién da más? ¿O quién da menos? 206. 200 qué, va uno que 207, ¿cierto? El otro 206, ¿quién más? ¿Quién más se quiere arriesgar? No, pero no busquen en Google, muchachos. No vayan para Google, si se están demorando tanto es porque van para Google. 208. Bueno, otra, muy bien. ¿Quién fue el que dijo 207? Yo misma. La misma de 207 y 208. Bueno, ¿cómo les parece que inicialmente hablamos de 206 huesos antes del 2010? Decíamos que teníamos 206 huesos. Pero no, hubo una investigación, un médico, no me acuerdo de dónde es, pero bueno, ese médico hizo una investigación, ¿sí? Y descubrió un último huesito. Entonces ya no son 206, sino 207. Pero sin embargo, los atlas, la mayoría, hablan de 206 huesos, ¿cierto? Ahora, ¿que todos los huesos son exactos? No, no. Y nosotros, como antropométricamente, nosotros no somos parejitos. Nosotros tenemos una manito más larguita, un pisito más larguito, ¿cierto? Y por eso vienen las malformaciones. De acuerdo a esa cantidad de exposición a peligros y riesgos, vienen, por eso hablábamos de ese medio, de ese entorno, porque entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener entonces lesiones en codo, en hombro, lesiones en codo como epicondilitis, el túnel del carpo, ese sí le deben de sonar a ustedes mucho, ¿sí o no? Túnel del carpo. ¿Sí o qué? Sí, he escuchado. Claro, por sus cargos, ¿sí? Los cargos, todos los oficios que ustedes desempeñan. ¿Listo? De acuerdo a eso, entonces finalmente ahí llega esa otra ramita o ese otro eje que es la salud. Entonces, cuando uno los envía al examen médico ocupacional, uno cuando es reclutadora, uno lo que hace es verificar ese perfil, que ese perfil sí se ajuste técnicamente a ese cargo como tal. Pero llega salud ocupacional y nos dice, venga, que ya no somos salud ocupacional, sino seguridad y salud en el trabajo. Y esa salud en el trabajo le dicen a uno, venga, yo le digo, ay, sí, ese muchacho tan teso, tan berraco, no sé qué, entonces viene, empieza entonces el médico, venga, Aleja, usted ya le vio que ese pelado tiene esto. Y empieza, pero ¿por qué si está tan joven? ¿Por qué? Porque está tan joven, es porque digamos, estos relevos generacionales vienen con mayores patologías laborales, increíblemente. Y uno dice, ah, pero son pelados muy jóvenes. Unos pelados muy jóvenes con llenos de patologías porque efectivamente no tuvieron una buena ergonomía al ver televisión. Otra, porque tenemos otra enfermedad en la juventud, es el dedo de gatillo. Y esa la tenemos todos, jóvenes y hasta viejos, así que tranquilos. El dedo de gatillo es por el control.
¿cierto? Nosotros utilizamos mucho esto. Pero también porque los gamers también utilizan esto. Entonces también se les queda quieto, quieto, quieto. ¿A quién se le ha quedado el dedito gordito quieto? De ustedes. ¿A ninguno? No, a mí no. Pues a mí no, la verdad. Ninguno. Ah, no, estos muchachos están muy bien. Tienen mucha salud. Pues cuando nosotros utilizamos mucho los teclados y el teléfono, por eso me sorprende Deporte que salud. ¿Cómo? No lo escuché. De pronto el índice sí más por el, o a mí me pasa por el mouse. Que el deporte es salud, profe. Se me corta el audio, muchachos. Mayerly, nos estás diciendo que era por el dedo índice. En mi caso el dedo índice, pero cuando estoy con el mouse en el computador. Listo. Bueno, varía la patología. ¿Alguien más? Bueno, chicos, todos hemos sentido algún tipo de patología como esa. El dedito de gatillo que se nos ha quedado un poquitico así quietecito. Este dedo también, muy bien Mayerly, el dedo índice también porque tenemos este movimiento también al deslizar páginas web en el celular. Entonces también se ha visto este daño en este dedo. Otro es que nosotros cogemos el celular y hacemos esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos generando también? Digamos, una patología en cuello, ¿sí? En cervical específicamente. Otro movimiento que estamos teniendo, que lo ideal, yo casi siempre, a mí a veces me dice todo el mundo, ¿usted por qué ve el celular así? Porque el celular, lo ideal es que esté siempre a la altura de mis ojos y no en esta posición, porque entonces estoy forzando más a este atlas, que es el que me comunica entre la cabeza y lo que es el cuello como tal. Entonces ese atlas se va generando más desgaste y lo que podemos es llegar a tener una lesión en él. ¿Listo? Entonces a todo esto, entonces nosotros le hacemos exámenes médicos, le mandamos una encuesta larguísima, en las empresas estamos haciendo algo que se llama batería de riesgo psicosocial, eso no nos lo inventamos nosotros, eso viene de muchos estudios. Con la pandemia se creó o se identificó esa agudeza que tenemos o esa vulnerabilidad a esos riesgos psicosociales. Entonces entra otra rama como tal en la salud. ¿Qué entra? Entonces, vamos a tener que tener una buena promoción de la salud y muy buena prevención de la enfermedad de esa población trabajadora. ¿Desde qué puntos? Desde el punto físico, desde el punto mental y desde el punto social. Eso es lo que significa este mapa como tal dentro de SBCT. Como todo sistema, hay que hablar de acciones. Entonces, todo sistema tiene una acción preventiva, una acción correctiva, una acción de mejora. Es el único sistema que habla de 3 acciones. Y esas 3 acciones, ¿con el fin de qué? De tener estados, condiciones, ambientes seguros y pues que nuestra población se encuentre en salud. Todo tiene un ciclo PHVA, ese ciclo es el planear, el hacer, el verificar y el actuar, así como ustedes van estudiando, ¿cierto? Mire que todo es bajo unas fases. Yo no puedo empezar acá en la fase 1 e irme para la fase 5, eso no da, ¿cierto? ¿Qué pasa? Todo hay que planearlo, hay que hacer, de acuerdo a ese hacer es donde está ese aprendizaje institucional o de empresa, como lo quieran llamar, y finalmente se hacen unas acciones de corrección a esos peligros y esos riesgos que nosotros hemos encontrado. Todas las empresas en todo lado tenemos unas amenazas y esas amenazas tienen unas características de entorno social, otras características de la parte tecnológica y otras características desde la parte infraestructura, unas a través de fenómenos naturales, pues yo como empresa no puedo decir, ay no, mañana llueva, no.
No sabemos, no tenemos esas condiciones, no sabemos en qué momento vamos a tener vientos huracanados. Acá en Medellín tenemos constantes vientos huracanados en las zonas altas, como tal, se ha visto en las noticias todos esos desplomes o como tal, destechos y demás, todas esas cosas. Sí, tenemos en Colombia vientos huracanados. En la zona costera tenemos reportes de que se nos están haciendo intentos de ciclones. Entonces, todas esas cosas, mire que nuestras condiciones, que lo vamos a ver mucho más en la parte ambiental, va generando todas esas exposiciones a esos peligros y a esos riesgos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que siempre tenemos que reportar esas condiciones de estado y de salud, tanto física como mentales a las empresas. Por eso, finalmente, nosotros hacemos esas encuestas, miramos cómo está nuestra población trabajadora, cómo está en el tema de salud, cómo está en el tema de seguridad y cómo está en el tema de enfermedad como tal. ¿Qué queremos tener en cuenta? Tener personas productivas, personas sanas. Cuando hablamos personas productivas, porque esa persona finalmente sí está sana. Ese cuento de que es que yo llego al trabajo y dejo los problemas de mi casa en la casa. Todos somos seres humanos, ¿sí? Y somos altamente vulnerables a las emociones. Entonces, sí es importante tener algo que se llama la salud mental, y ese es un tema mucho más robusto para el que hay casi 2 horas para que hablemos sobre ese tema. Pero la idea es siempre permitir todas esas cosas que se llaman primeros auxilios psicológicos. Y esos primeros auxilios psicológicos, lo que hacemos desde el punto SST con gestión humana, es recibir a esa persona que tiene esas novedades frente a todo lo que sucede en su entorno laboral, social, hasta económico, y lo que hacemos nosotros es dirigirlo hacia una línea telefónica, y pues en medio de que si esta persona requiere una atención más específica, pues estas líneas telefónicas, sea por la ARL o por, digamos, la gobernación o alcaldía, pues va a direccionar este tratamiento especial para esas personas. Pero todos podemos ser un auxiliador de un primer auxilio psicológico. ¿Cómo? Con el solo hecho de escuchar. ¿Sí? En cuanto a todo eso, entonces no los voy a dejar de marear con el cuento del riesgo y el peligro. Entonces, el riesgo, yo siempre les digo, es como esa combinación de que puede pasar de todo y que me puede pasar un montón de daños, pero el peligro es esa fuente que genera todos esos actos o potenciales que me pueden causar finalmente ese daño. Entonces, yo a uno le digo, el uno es la mamá y el otro es el hijito. ¿Qué pasa con todo esto? Vamos a empezar a evaluarlos. Nosotros evaluamos a través de muchas metodologías, a través de muchas técnicas, y hacemos una valoración de esos riesgos. Pero nosotros técnicamente podemos tener eso, ¿cierto? Técnicamente. Pero finalmente, el que me va a contar cómo se encuentra ese puesto de trabajo, pues son los trabajadores. Entonces, por eso les digo que todos somos partícipes de ese sistema de gestión. ¿Hasta ahí todos vamos bien, chicos? Sí, señora, todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la exposición. Vamos a aumentar un poquitico más este tema. El tema de la exposición es el que finalmente me va a facilitar que me ocurra un accidente o una enfermedad. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a tener varios contextos. El primer contexto es no comunicar los peligros. Caso de la vida real, pues. Imagínense que en una empresa de un call center X, me contrataron para hacer una inspección. Bueno, yo lo primero que percibí dentro de unos módulos era que había un huequito, ¿sí? A los 8 días volví y el huequito seguía igual. A los 2 meses volví, el huequito seguía igual. Yo ya lo había reportado, pero nadie lo reportó hasta que me llamaron un sábado. Aleja, tuvimos un accidente. Y yo, sí, cuénteme qué pasó. Pues ese huequito se les hizo un hueco y alguien
no era de ese piso y pasó y se cayó. Entonces, ¿qué pasó? No comunicar los peligros hace que todos nos expongamos a un mismo peligro y un mismo riesgo. Solamente que esos peligros muchas veces los ven como cuadros. Ay, ahí está, pero seguimos. Ah, eso no me afecta, seguimos. Y así, eso pasa mucho, es muy frecuente. Pero entonces, primero hay que comunicar. Si nos estamos exponiendo, pues hay que comunicar eso. Es que no todos somos pues omnipotentes, como decimos, pues, no. Nosotros hay que reportarlo al área, hay que identificarlo y hay que proponer. Pues uno identifica, pero también propone, ¿cierto? Solución, problema y solución. Distraerse de su trabajo. Entonces, esas distracciones, no es que yo no pueda pues ni darle el saludo al otro, no tampoco. Sino que distraerse, yo me refiero, es que si nosotros no estamos concentrados a una actividad, por ejemplo, litografía, que va muy asociado a sus carreras, y ustedes van a imprimir un plotter, ¿sí? Y esa persona, en medio de su distracción, estaba hablando con usted, porque las máquinas anteriores pues eran muy grandes y también generaban calor. ¿Qué le puede pasar a ese trabajo? Una quemadura por el solo hecho de estar distraído, ¿sí? Otra forma de exponernos, hombre, operar máquinas que yo ni siquiera tengo una formación, ni capacitación, ni nada. O cuando opero máquinas que tienen unos etiquetados y que, de mala la necesito, entonces de una la operé y pasó el accidente, ¿sí? Y otra forma de exponernos es cuando utilizamos elementos defectuosos. Es decir, hay varias condiciones para que nosotros nos expongamos a un peligro y un riesgo. Las condiciones subestándares están en todo lado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que finalmente puede ser o una situación, o puede ser que sea el lugar, o puede ser que sea la actividad. Es decir, que puede existir varias circunstancias que van a generar esa peligrosidad, sea por una máquina, por un equipo, por una herramienta, o porque finalmente la instalación es insegura. Es decir, existen muchos tipos de condiciones subestándares. ¿Qué va a pasar en un accidente de trabajo? Entonces, este accidente de trabajo lo quiero dejar bien claro. Tiene que tener 3 características. Uno, que sea repentino, que venga por causa del trabajo, que me genere en la persona una lesión, una perturbación funcional, psiquiátrica, la invalidez o la muerte, ¿sí? Mire todas esas condiciones que se presentan. Uno no llega al trabajo y dice, hombre, André Felipe, a las 9:15 me voy a accidentar. Sí, eso puede ser. Puede ser así como lo acaba de decir. No, ni que fuera Dios para saber qué fuera a pasar. ¿Cierto? Entonces los accidentes son repentinos. Primera condición. Causa. Cuando hablamos de causas, que sean propios del trabajo. Ocasión. Es que Diego es el jefe de Laura y la envió a otra sede. Laura se desplazó a esa otra sede, en esa sede se cayó, entonces ahí fue por una ocasión, pero fue por una orden directa de su jefe inmediato. Y pasó el accidente de trabajo. Entonces ahí se origina un accidente de trabajo. Bueno, Ana Lucero contrató a Andrés Felipe, ¿cierto? Y Andrés Felipe se estaba trasladando en su moto hacia el trabajo, pero en ese momento tuvo un accidente de tránsito. ¿Eso es un accidente de trabajo o es un accidente de tránsito general? ¿Pero ella lo mandó o no lo mandó? No, él utiliza esa moto para desplazarse para donde quiera. Pues yo tengo entendido que si es en función del trabajo cuenta como accidente laboral, si va como bajo orden del superior. Muy bien, Diego, muy pila. Sí, señor. Cuando esta herramienta es usada bajo la misionalidad de esa empresa. Pero es que yo me estaba desplazando, profe, de mi casa al trabajo y me caí en la moto. Ahí no cuenta como accidente de trabajo. ¿Listo? La diferencia de las dos. ¿Fui clara? Sí, señora. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso no se lo inventó la propia Aleja, nada. Eso se lo inventó la ley 1562 del 2012. Ahí empezaba a jugar el cuento del sistema de gestión.
Antes hablábamos de un programa de salud ocupacional desde el año 1979. Sí, mira todo lo que tuvo que evolucionar hasta el 2012 para que fuera realmente y nos prestaran atención, que sí somos un sistema de gestión, ¿cierto? La importancia del sistema de gestión es que necesitamos personas sanas y lugares de trabajo seguros. ¿Sí? Enfermedad laboral. Bueno, entonces yo no le voy a decir a Andrés ni a Claudia, ay no, Claudia, yo empecé a trabajar hace un mes acá, y no, ya me duele la mano, ya tengo una enfermedad. ¿Les ha pasado o no les ha pasado eso? ¿Han escuchado de alguien de su trabajo que diga eso o no? ¿O todos donde trabajan todo bien? No pasa nada nunca. No, sí pasan cosas, pero eso no ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado de todo. ¿Sí? Otra cosa, la enfermedad laboral no es porque me expuse en un mes y ya estoy enfermo y llevo al berraco, como decimos acá en Antioquia, ¿cierto? No. Una enfermedad es a través de mucho tiempo, es a través de unos signos, unos síntomas, todo eso se va presentando a través del tiempo, ¿sí? Yo no puedo decir pues que después de un mes pues usted no pueda presentar, depende de la condición a la cual esté expuesta. Si yo estoy expuesta un mes, 30 días, de las 47 horas semanales que está estipulados en Colombia, en una jornada laboral, pues si usted está expuesto a unos químicos cancerígenos, lo más seguro es que sí pueda presentar esa patología, ¿sí? Pero no, es muy escaso lo que pase así, ¿sí? Eso es de mucho tiempo, muchísimo tiempo, puede pasar un año, 2 años. Y para poder que se categorice una enfermedad laboral es porque pasaron 580 días de incapacidad. Entonces, no se puede ver que una enfermedad pasó por un mes. ¿Listo? Entonces, una enfermedad laboral es la que está finalmente contraída como resultado de una exposición continua a esa actividad laboral, y eso lo decreta una normatividad que se llama la Tabla de Enfermedades Laborales en Colombia, el 1477. Y eso lo van actualizando a través de todas esas condiciones que yo les hablaba al principio, esos nuevos oficios, esos nuevos cargos, esos nuevos entornos y demás, ¿cierto? Finalmente, ¿quién la deposita? La ley 1562, pero a través de unas nuevas normas que es el que finalmente determina que es una enfermedad laboral. Hay que hacerle una investigación, hay que llevar una historia clínica, el responsable de SST pues tendrá que hacer 2 evaluaciones de puesto de trabajo, entregarla a la ARL, entregarla a la EPS, es un cuento bien gigante. Además, el gobierno tiene que estar actualizando esas tablas de enfermedades laborales de acuerdo a esos nuevos oficios y esos cargos que salen o surgen en Colombia. ¿Qué pasa también? Hombre, cuando la enfermedad no está dentro de esta norma específica, que es ya la que les mencionaba, que ya tiene 2 actualizaciones nuevas, pues esta finalmente tienen que hacer un estudio con un médico especialista en, digamos, en seguridad y salud en el trabajo, con el profesional responsable de seguridad y salud en el trabajo y 2 personas expuestas al mismo cargo, hacer una evaluación y pasa por una junta de calificación de pérdida laboral por la ARL, el Fondo de Pensiones, y por supuesto empieza una junta regional a evaluar esa pérdida o esa capacidad que tuvo esa persona como tal, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿qué va a pasar? De acuerdo a esas normas legales vigentes en Colombia, se van actualizando esas enfermedades y pues se va generando ese estudio que finalmente esa persona sí está expuesta a esa enfermedad laboral. Ya cuando hablamos de las condiciones de salud, mire que todo el tiempo estamos con lo de salud, son todas esas condiciones, tanto fisiológicas, psicológicas o socioculturales, ¿sí? Y que finalmente me van a determinar esa encuesta de ese perfil sociodemográfico. Entonces, es muy larga, pero es la que finalmente nos la determina. Pero ¿quién nos apoya también? Esos exámenes médicos ocupacionales que lo tenemos que hacer por obligación en todas las empresas por una resolución 2646. Y esa resolución, ¿qué nos dice? Ojo, ¿qué hay que hacer? Exámenes médicos de ingreso, periódico y de retiro. Entonces uno se encuentra unos adefesios en las empresas y me dice, ah, no, es que él ingresó por allá en el 2014, ¿yo para qué le voy a hacer más exámenes?
Pero si la periodicidad dice que cada año usted cumple un año en su puesto de trabajo, hay que mandarlo a hacer el examen médico. Ah, es que yo me fui, me quiero ir, entonces tiene que existir el examen de retiro. Entonces, necesitamos trabajadores que lleguen sanos, pero que se vayan también sanos, ¿sí? Entonces, esa norma nos lo hace ver también, y esos riesgos a nivel global de empresa nos lo hace ver la del perfil sociodemográfico. Dentro de todas estas componentes del sistema, nosotros contamos con varios grupos. Voy a hablarles hoy del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese comité es entre las partes, tanto que representen el empleador, como también la mitad que me represente la población trabajadora. Por eso se llama paritario, porque debe ser partes iguales. Entonces, los del empleador, dedocracia. Los de empleados, debe existir el acta de votación, la convocatoria, el tarjetón de votación, conteo de votos y finalmente quién salió y cómo se constituyó ese comité. ¿Sí? ¿Han escuchado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo? Sí, claro. ¿Alguno ha sido partícipe de él? No, yo no. Ay, yo sí. ¿Qué experiencia tuvo? Que después ya no los quiero. No, muchas reuniones. Bueno, esa parte es la que más se quejan todos. Ay, no, es que son 12 reuniones. ¿Por qué 12? Porque son una vez al mes. Y si pasa un accidente, comité extraordinario, porque ese comité extraordinario tiene que hacer la evaluación de lo que sucedió, la investigación del accidente de trabajo. Entonces, ese comité no es solamente que capacitaciones y reuniones, pues sí, aparte de que es obligación, pues la idea es que nos acompañen a hacer esas inspecciones, que sean representantes finalmente de los empleados, cuenten. Es muy diferente el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo a los sindicatos, ¿sí? El sindicato es una cosa y el comité es otra. ¿El comité de qué se encarga finalmente? Hombre, de vigilar esas condiciones finalmente de los entornos laborales y contar ese cuento de, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos han entregado los elementos y demás, ¿cierto? Esa votación del trabajo y un sinfín de cosas, ¿cierto? Y lo demás, pues también la proyección a nivel, digamos, de economía de ese sistema de gestión. O sea, yo siempre hago partícipe al comité en todo, les muestro todo, esto es así. Aparte de las reuniones que son bien engorrosas, pero uno lo que trata es como entregarle la información porque se convierten en un ente vigilador de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, mire ese papel tan importante que finalmente tiene el COPAS. ¿Cómo se constituyen? También lo constituye una norma, ¿sí? Una norma muy básica, muy antigua, pero todavía está vigente. ¿Qué nos dicen? Que nos tenemos que conformar a través de la cantidad de trabajadores. Entonces empezamos desde un vigía hasta tener más de un comité, que son, ejemplo, cuando hablamos de que acá son 2, significa que son 4, porque es las personas suplentes y las personas reales como tal, como el presidente y el secretario. Cuando hablamos de 500 a 99, entonces no estamos hablando de 6, sino que estamos hablando de 9. Siempre tengo que tener en cuenta de 6, la sustitución, ¿sí? Cada uno de estos 3 tienen que tener su reemplazo. Lo mismo pasa cuando son trabajadores, cuando la empresa pues tiene más de 1000 trabajadores, entonces aquí serían 8 como tal, 16 trabajadores, que sean partes, digamos, de ese comité, ¿sí? Importante porque esto es una regulación. Antes del 2012 se registraba el Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿qué pasa? No se registra el COPAS, pero sí se registran los estándares mínimos, si es obligación. La empresa que no lo haga está sujeta a una sanción de 250 salarios mínimos legales vigentes.
Dependiendo de la empresa, de acuerdo a su ingreso bruto del año anterior, le colocan la sanción más alta, que son 550 salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? Entonces, todo eso es plata, 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 porque finalmente son normas que vienen a través de unos acuerdos. Ya les voy a mostrar. Algunas funciones de este comité, entonces no es solamente las reuniones, Diego, no, es proponer a la administración cosas positivas. ¿Desde qué medidas? Desde el desarrollo de actividades que finalmente mantengan unos entornos seguros y saludables. Otra, que propongan las participaciones activas en actividades de capacitación, que tengan en cuenta los diferentes niveles jerárquicos de la empresa, porque es que hay unos pues esos líderes a veces pues salen con unas que uno, bendito sea el Señor, pues él mismo les dice, ojo pues, que es que usted tiene personas a cargo, póngase en los zapatos del trabajador, ¿cierto? Otra función, desarrollar actividades que finalmente me permitan que esa medicina laboral y esa higiene y esa seguridad industrial se comuniquen dentro del desarrollo de las actividades y que finalmente se promuevan, se divulguen y se hagan fácil de observar con esas normas de seguridad. Y otra muy importante es colaborar bajo esas condiciones, es decir, las investigaciones de accidentes de trabajo o enfermedades que se puedan presentar y que también sean el organismo control de esa empresa para hacer las acciones correctivas que requiere pues digamos, esa novedad que se presentó, sea por un accidente, o sea, por una enfermedad o por un reporte de una condición insegura. Metodologías para evaluar los peligros y los riesgos, pues lo vamos a ver más adelante, es a través de una guía técnica colombiana que se llama la GTC 45, vamos a identificar, valorar y evaluar peligros y riesgos, y finalmente todo esto hace que se permita una información y empezamos a tener, digamos, prioridad de intervención en procesos, en actividades y finalmente digamos que la finalidad siempre es proteger al trabajador, ¿sí? Y por supuesto, protegiendo al trabajador estamos protegiendo un patrimonio que es una empresa, ¿sí? Metodologías, depende. Por decir, estas metodologías que ustedes están viendo en pantalla, se las quise mostrar acá bien porque dependen de la ergonomía y su trabajo al que ustedes van a estar expuestos también cuando terminen esta tecnología va a ser mucho a la parte de los peligros ergonómicos. Y esos ergonómicos van con las patologías en nuestro sistema musculoesquelético. Y eso lo hacemos a través de unas evaluaciones. Dependiendo de la actividad, podemos tener métodos como el ROSA, el JBL, el FINE, el BS8000, tenemos el BS8800, el método del Instituto Nacional de Seguridad Español, en fin. Entonces, todo el tiempo le vamos a estar, venga, muéstreme cómo hace esto. Entonces, el hecho de que ustedes estén trabajando desde su casa no significa que tengan peligros y riesgos, sí los tienen. Si la empresa no los dota con el trabajo en casa, que es el escritorio que tenga características ergonómicas, que repele la luz, que la condición de la luz natural, que la condición de la luz exterior, que la luz que ustedes van a tener artificial, paralelo al escritorio, que su silla sí tenga las características ergonómicas, que el back mouse sí tenga la almohadita. Muchas veces me dicen, profe, esa almohadita sí no me la aguanto. Y esa almohadita finalmente lo que ayuda es que repose un poquitico digamos, lo que es el túnel del cable. Les voy a mostrar este mouse, ¿cierto? No sé si lo han visto. ¿Lo han visto o no? ¿O los tienen? Chicos. ¿Tienen este tipo de mouse en sus casas? Sí, he visto esos tipos de mouse en los trabajos, señora, en las oficinas. Eso, muy bien. Este mouse es para las personas que ya nos han diagnosticado o que nos han, digamos, hemos tenido alguna novedad con lo que es el túnel, ¿sí? ¿Qué hace este? Reduce un poco más
ese movimiento, mire que digamos, el movimiento normal de la mano es este, no es, ¿sí? Mire la diferencia de movimiento que vamos a tener con un mouse normal, que es esto. Por eso, ya se me fue el nombre. Mayerlin le duele tanto este dedito, ¿cierto? Mire el esfuerzo que está haciendo ella. ¿Sí están viéndome en la cámara? Sí, sí, señora. Entonces, mire la posición de lado, de frente, ¿cierto? Mire, esto va a generar mucho más dolor y mucho más fuerza a esos deditos. Mientras que la realidad de nuestra mano es esta forma, ¿cierto? Esta condición. Entonces, por eso, los tipos, cuando hablamos de la mayoría de los cargos que están virtuales o modalidad híbrida y demás, no es que yo ponga problema, sino que es que yo siempre me pongo a mirar el más allá, ¿cierto? Soy como de esas, nosotros a veces nos dicen, es que ustedes son muy exagerados, don Segurito. Sí, somos muy exagerados porque vemos el riesgo de otra forma, ¿sí? Es decir, nos anticipamos a las novedades, nos anticipamos a lo que puede pasar y por eso nosotros somos prevencionistas. Entonces no nos pueden decir, es que ustedes son muy catastróficos. No, somos prevencionistas. Esa es nuestra carrera, nuestra esencia, ¿cierto? Entonces, peligros hay muchos. Vea todos los que hay. Realmente son 7 lo que es la mamá, la clasificación, o sea, los peligros. Y toda esta descripción son los riesgos. Y cuando ustedes ven estos que son una chorrera, cada comita es un riesgo específico. Entonces, no puedo mezclar un peligro tecnológico por una explosión o por un derrame. Una cosa es una explosión y otra cosa es un derrame como tal. Y depende de qué. Si es combustible, entonces yo ya hablo de químicos, entonces aquí ya se combinaron 2 peligros. Tecnológico, que es de una condición de seguridad, con un peligro químico que a su vez tiene líquidos altamente inflamables. Entonces lo que yo les decía, un cargo puede tener múltiples peligros, pero a su vez también múltiples riesgos. Ahora ya me entienden un poquito por qué los de SST somos tan cansones, ¿o no? ¿O todavía no? Claro, sí, señora. Entonces, nos anticipamos a las novedades. Las medidas de prevención son muchas. Estas las vamos a ver bien en la clase del viernes. Entonces, de acuerdo a eso, hay unas condiciones, se presentan unos cambios y demás que lo vamos a profundizar bien entonces el viernes. Programas hay muchos, de higiene, de seguridad, de salud, hay muchísimos. Algunos programas pueden ser, que la entrega de equipos de protección personal, eso es lo más malito pues que podemos hacer. Pero podemos tener muchas intervenciones desde los riesgos, que las baterías, que las vigilancias epidemiológicas. Cuando hablamos de vigilancia epidemiológica es porque identificamos un peligro y hay que hacerle una evaluación específica a un riesgo determinado, ¿sí? Viene el cuento del reglamento de higiene. Las normas, esto es a través de un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, que es el artículo 349, donde nos obligan a todas las empresas, independientemente de su economía, actividad económica, sector, tipo de trabajadores, tenemos que tener un reglamento de higiene y seguridad industrial, donde este se va a sujetar a lo que cumplen los trabajadores estas condiciones, pero que además a través de toda esta normativa, pues nosotros coloquemos las normas, esté específico los peligros y los riesgos y demás. La próxima clase les muestro algunos reglamentos. En el reglamento interno de trabajo también está sujeto lo que es la higiene, lo que es la seguridad y salud en el trabajo. A través de eso se crean unas políticas. La política de seguridad y salud en el trabajo hay que actualizarla cada año. Y a veces me dicen, pero es que nosotros somos certificados en calidad y cumplimos con todo. Y sí, es calidad, no es SST, ¿cierto? La política para calidad puede durar hasta 5 años. Para el sistema de SST tiene que actualizarse cada año, ¿cierto? Y hay que determinar muy bien el alcance,
quién y qué normatividad la que vamos a cumplir para ese año o ese propósito, que digamos, incluya, digamos, el tipo de contratación, si son contratistas, cooperados, independientes, en fin. Y finalmente tiene unas características, y esas características es ese compromiso, ser revisada cada año, ahí entra el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo también a apoyar ese cuento, a veces también monto el de Comité de Convivencia Laboral, que es casi el mismo cuento que el COPAS, solamente que ese Comité de Convivencia Laboral se reúne 4 veces al año. Y ese está encargado nada más de la prevención de riesgo psicosocial, que es a través de la ley 1010 del 2006, ¿sí? Y toda esa parte de política de inclusión de género y demás. Otra parte de la política debe ser difundida a todas las partes de la organización, independientemente de su contratación, orden jerárquico y demás. Que el gerente fulanito es el que tiene que tener esa firma dentro de esa política, fechada y demás. Y ser concisa y bien redactada, con buena claridad, tener la ficha y la firma del gerente de la empresa, ¿cierto? Y claramente hay que especificar qué es la empresa, ¿sí? Qué experiencia tiene y cómo está comprometida. Y aparte de eso, tiene que cumplir unos objetivos. La ley nos lo dice, el decreto 1072 del 2015, nos dice, ojo, tiene que como mínimo la política tener que hay que identificar peligros y riesgos, que hay que valorarlos, que hay que intervenirlos, que hay que proteger la seguridad y salud de los trabajadores, que vamos a tener una mejora continua del sistema y que vamos a cumplir la normatividad nacional vigente en materia de SST. Entonces, finalmente, no es que solamente exista la política SST, deben de haber escuchado una política que se llama política de alcohol, tabaquismo y drogas, ¿sí? Y otras adiciones, que eso es otro juego, ¿cierto? También la política del reglamento de convivencia laboral, que sale del Comité de Convivencia Laboral. Deben de tener en cuenta también la política de prevención de emergencias, que de dónde sale y con quién se crea también, con las brigadas de emergencia, ¿sí? ¿Alguien ha sido partícipe de la brigada de emergencia? ¿O nadie? Pero sí la han escuchado, ¿no? ¿Cómo? A los que le llaman brigadistas. Es correcto. Ah, sí, yo soy brigadista. Bueno, vieron, todos han sido partícipes de una u otra forma. El brigadista es el encargado que me va a apoyar a hacer los simulacros de evacuación. ¿Ustedes han escuchado el simulacro nacional de evacuación? En Bogotá son muy juiciosos. Sí, señora. ¿Cierto? En Bogotá se hacen mucho los simulacros. Y además, pues antes no se contaba con tantos sismos en Bogotá, ahora ya es una área que tiene categoría media en sismos. Ya pasó de baja a media, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, se van generando más normas y todo. Bueno, vamos a hablar sobre esas normas y por qué es que nosotros tenemos tantas normas. Realmente en Colombia se dice que la Constitución Política colombiana es una constitución muy prevencionista en riesgo y ambientalista, y tienen toda la razón, ¿sí? Tenemos muchos artículos normativos dentro de esta constitución política que ayudan al trabajador, teniendo en cuenta pues lo que es la seguridad del sistema. De hecho, una de ellas es el derecho a la vida, y el derecho a la vida tiene la funcionalidad ambiental, que es social y demás, económica, cultural, ambiental y demás. Y también el derecho a la vida tiene que ver con la parte laboral, que los trabajos cumplan con la seguridad y que todos tengamos un derecho a la vida. Cuando hablamos de eso también, dentro de ese artículo, dentro de la Constitución, tiene un artículo muy específico, es el artículo 43 y 23, que me habla sobre qué. Todas esas condiciones de trabajo, ¿de qué? Tiene 3 aristas. La primera es que sea bajo unas condiciones dignas, ¿sí? La segunda es que sea protegido el trabajador y la tercera es que yo esté garantizando
todo como Estado o como empresa, pues esas condiciones laborales. Entonces, miren, sí es una constitución muy ambientalista y muy de seguridad y salud en el trabajo. Aparte de eso, entonces tenemos todas estas divisiones que tenemos entonces el Congreso de la República, la Cámara de Representantes y toda esta gente, y luego salen esos departamentos y los ministerios, y vienen los consejos y las comisiones y las unidades de planeación, las superintendencias y demás. Todo eso se subdivide bajo esas divisiones reales, digamos, del Estado. ¿Qué pasa? Que tenemos esas ramas. Entonces, en materia de seguridad y salud en el trabajo, nos acogen estos tres, ¿sí? Porque finalmente el Poder Judicial, si pasa un accidente de trabajo donde se identifica el dolo, nosotros nos vamos a ser condenados finalmente bajo unas condiciones normativas que salieron de estos poderes ejecutivos y legislativos y no lo cumplimos y nos pueden entonces hasta llevar al punto judicial. El punto judicial es que pues yo lo puedo pagar con la parte de la cárcel o monetaria. Entonces, finalmente en Colombia, las leyes se crean bajo el estatuto de la ley forestal y bajo los acuerdos relativos y servicios y demás postales, el estatuto tributario, el estatuto del consumidor, la ley de formalización y generación de primer empleo y la ley antitrámite. A veces está como que una vez en la duda, pero finalmente así se crean entonces las leyes en Colombia. Entonces mire que nosotros tenemos que pasar por una constitución y finalmente sí estamos regidos bajo ese estatuto de la ley forestal. Todo tiene una pirámide y esto aplica tanto para ambiental como SST, entonces hablamos de lo que es la pirámide de Kelsen. Y esa pirámide de Kelsen es la constitución, que esa constitución debe estar acogida bajo los acuerdos de la parte de la Comunidad Andina de Naciones, la Organización Internacional del Trabajo, los acuerdos que se hacen también con la OMS y en fin. Y finalmente se hace la constitución de este país, luego se hacen las leyes, las resoluciones, los decretos y unas resoluciones o lo que hablamos, digamos, circulares o sentencias y demás. Entonces, esos tratados internacionales nos acomodan toda esa normatividad nacional. ¿Qué hizo la OIT? Hombre, ustedes como industria y todos los países me están generando demasiados accidentes de trabajo. En el año 20 se hablaba que por cada 1.000 trabajadores, entonces eran más o menos 50 muertos. Entonces uno decía, pero ¿cómo así? Estaba hablando de un cálculo regular porque no recuerdo muy bien la cifra, pero era una cosa casi que llegaba a la mitad, ¿sí? Pero venga, ¿por qué? Si hay tantas normas, sí, hay muchas normas y muchos acuerdos, y era que no se planificaba muy bien el sistema de gestión. Entonces, ¿qué pasó? Venga, entonces, como ustedes están bajo estos acuerdos, ustedes van a hacer este sistema así. Entonces nos acogimos a esos acuerdos internacionales y nos obligan a tener política, una organización del sistema, cómo voy a planificar el sistema y qué medidas voy a tener de acción para mejorar todo este cuento de la salud en el trabajo. Entonces, el acuerdo de la OIT y de la ILO fue el convenio 155 y el 187. ¿Qué se dijo? Vamos a tener adopción de una política nacional, que por eso nosotros tenemos una política pública nacional en prevención de riesgos. Y además tenemos un convenio 187 donde vamos a hacer tratamiento sistemático bajo lo que se promueva, bajo los convenios de la seguridad y salud en el trabajo. Y esto se hizo en una conferencia internacional en el año 2006. Entonces tenemos dos acuerdos internacionales, otro acuerdo que fue la Comunidad Andina de Naciones, que son los países pues andinos, y acá se tomó una decisión. Y en esa decisión, en el artículo 2, nos dice, van a crear instrumentos, normas que permitan desarrollar trabajos de manera segura y que se disminuyan y eliminen todos esos daños a la salud en esa población trabajadora. Es decir, o previenen o previenen. Pero, ¿qué pasa? Entonces, muchas veces me dicen, ¿y si pasa tantos accidentes qué? ¿Cómo les parece que nosotros afectamos todo ese Producto Interno Bruto? Si nosotros tenemos una alta accidentalidad, nosotros nos convertimos en un país de riesgo. ¿Es importante entonces la seguridad y salud en el trabajo o no? Desde el punto financiero de un país. ¿Qué creen ustedes?
¿Sí es importante o no? ¿O ya Pues se por durmió? todos los ejemplos y toda la explicación, creo que es muy importante, sí, señora. Muy bien, entonces mire, todos finalmente se tuvieron que acoger a sus acuerdos. ¿Y qué hacen ellos? Pues como trabajadores y empleadores tenemos que cumplir unas normas de seguridad. Pues hay un montón de acuerdos, aquí les traigo unos principales tratados y declaraciones y salen todos estos acuerdos desde hace muchos años. Pero también, no sé si han escuchado que se llama la COP26, eso lo vamos a hablar un poquito mañana. La COP26 también tiene unos acuerdos y uno de ellos es la parte de accidentalidad. Mañana lo vamos a ver. En Colombia, con todos esos casos prácticos que les he contado, también hay que diferenciar muy bien. Nosotros dentro de la Constitución, como tenemos también acción prevencionista, tenemos entonces lo que es la seguridad social. Nosotros escogemos desde la Constitución política, tenemos ese derecho constitucional a que nosotros elegimos la de seguridad a través de lo que es la EPS, ¿cierto? A libre albedrío, la pensión a libre albedrío, llámese pública o privada, y los riesgos profesionales que debe estar obligada la empresa a pagar, ¿sí? Cuando son contratistas que tienen niveles de riesgo 4 y 5, tiene que ser el empleador que le pague esa ARL, no el contratista. Si soy contratista, pero tengo niveles de riesgo 1, 2 y 3, lo paga el contratista. ¿Listo? Fondos de pensiones, pues nada más hay uno público que se llama Colpensiones, el resto son todos privados. En cuanto a ARL, estamos hablando de un promedio de 10 a 15 ARL, el SENA pues que entra como un apoyo a toda esa población trabajadora a través de una formación, capacitación técnica específica, las cajas de compensación familiar, que eso depende del departamento o ubicación. Por decir, en Bogotá está Cafán, está también, ay, no la tengo aquí, Compensar, hay muchas en Bogotá. En Antioquia, Confenalco, Confama, ¿sí? En Cali, Confandi, ¿sí? Y en EPS, pues, ya sabemos nuestra situación con las EPS. Ahí también, desde el punto, todas son privadas, ¿cierto? Y las escoge, pues, entonces, el empleado. Identificación de toda esa normatividad legal, nosotros tuvimos una fuerte, digamos, mutación normativa. 10 años fueron muy fuertes porque se crearon entonces que las evaluaciones médicas ocupacionales, hay que investigar todos los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, que hay que hacer riesgo psicosocial, entonces que hay que crear el comité de seguridad vial, que hay que, el comité de convivencia laboral, perdón, que hay que tener en cuenta entonces el programa de alcohol, tabaquismos y sustancias, pero además también otras adiciones. Entonces hablamos de la ley 1566, empieza ese decreto de multas por el incumplimiento a la seguridad y salud en el trabajo a través del decreto 472, que cumplan el decreto 1072, que se amplía una implementación de ese sistema, pero ya en el 2019 para acá ya vienen sancionando. Entonces, en 10 años hubo un montón de modificaciones, pero en los últimos, digamos, 5 años sí que han habido cambios. ¿Por qué? Porque tenemos un enfoque administrativo ya del riesgo. Antes éramos muy empíricos, ahora ya hay mucha norma, hay que crear muchos sistemas, muchos programas y hay que darle una trazabilidad de algo que se llama los principios de Peterson. Y que es esa integración de que todas esas actividades que tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo, que finalmente se comuniquen con todas las dependencias de las empresas. Entonces hay que hablar de prevención, sistematización de los peligros y riesgos, controlar los riesgos y generar una población prevencionista. Entonces, finalmente, un normograma es el que me va a llevar todas esas normas a cabalidad, a cumplir. Entonces, cada artículo tiene un entregable o una actividad que hay que desarrollar. Entonces, siempre hay que clasificar la norma, que quién saca la norma, que qué descripción tiene esa norma, cómo voy a hacer en el momento que llegue el Ministerio de Trabajo a verificar ese sistema, entonces tengo que tener ese entregable y el responsable de cumplimiento.
Viene entonces esa resolución 0312 del 2019 a través de unos estándares mínimos. Si la empresa tiene estándares menos de 60%, significa que es una entidad que está incumpliendo y que tiene riesgo crítico. Cuando pasa de 60 a 85, significa que es moderadamente aceptable. Y si el puntaje es superior a 85, moderadamente aceptable también es. O sea, no hay nada perfecto para el Ministerio de Trabajo. Entonces, durante toda esa identificación normativa, hay un montón de leyes. Esta ley novena del 79 y la resolución 2400 de 1979 tiene que ver mucho con ambiental y SST, pero vienen a jugar entonces que el reglamento de higiene, que la resolución del COPAS, que es la 2013, que viene a jugar la ley 100, que es de la seguridad social en Colombia, que viene a jugar también lo de las evaluaciones médicas, que es a través de la resolución 2346, el decreto de multas por incumplimiento al sistema y la resolución 0312, que es la que está último en Guarachas del 2019, dice que hay que tener estándares mínimos del sistema. Entonces, como les decía, cuando pasó pandemia y post-pandemia, ¡boom!, todavía sí que se crearon normas. Entonces, hablamos desde lo que es el Ministerio de Prevención de COVID, todavía estamos en post-pandemia, y empiezan a circular otras nuevas normas. Entonces, hablamos que hay que tener en cuenta unas circulares, unas sentencias, unos decretos nuevos. Entonces, mire, por eso es que SST es tan cansón. Entonces, mire, hay que cumplir muchas normas y finalmente todos hacen parte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, chicos, yo creo que ya vamos a cumplir, ¿qué? 2 horas, ¿cierto? ¿Qué se quedan hoy con toda esta clase? ¿Cómo les pareció la clase de SST? Bueno, pues yo digo, Diego, sí. yo digo que bueno, que el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, bueno, lo que antes llamaban salud ocupacional, no es como una norma que está hecha para, pues, para cargar de responsabilidad de más cosas a las empresas, sino que está hecha en función tanto de es como una función bidireccional, ¿no? Eso beneficia a la empresa, es una inversión que retorna en beneficio y por supuesto beneficia no solo a los empleados, sino a las personas que llegan a compartir los espacios comunes de las empresas. A pesar de que es una reglamentación como tan a veces meticulosa y que pueda parecer que tiene, que pueda parecer, le escuchas bien eso, que tiene como ciertas normas que uno llegara a creer que son inservibles, realmente pues están pensadas siempre buscando el bienestar de de todas las personas que comparten los espacios comunes y seguramente haciendo del trabajo un espacio completamente seguro. Y eso también a las empresas les da como cierta competitividad, ¿no? Cuando uno va a un lugar donde esos elementos son exigentes y de verdad se preocupan porque uno esté constantemente, por ejemplo, haciendo las pausas activas, utilizando los elementos de seguridad, actualizándose en las diferentes estándares legales o en la legislación con respecto a los elementos de seguridad, capacitándolo para ser un brigadista. En fin, cuando uno se da cuenta como ese tipo de cosas, entiende que la empresa valora el talento humano que tiene y no son simples máquinas que se pueden dañar y cambiar, sino que sabe que trabaja con personas. Entonces eso hace que una empresa sea más humana, sea un mejor lugar para trabajar, sea un lugar donde usted no va a acabar la vida, sino que finalmente, pues ejerciendo su oficio, pues lo hace de manera segura y de manera sana, sin causar daño a nadie y sin que nadie le cause daño a usted. Entonces,
pues nos resalta la importancia de estas normas y bueno, y todo este sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Muchas gracias, Diego, por esa intervención. ¿Alguien más? Ay, me dijeron que esta fecha era súper chévere porque todo el tiempo participaban. Uy, qué mentira. Andrés, Sara, Mayerly, Claudia, Ana que no ha participado. Ahí ya me dicen, no, se me dañó el micrófono. Bueno. Pues, profe, pues a mí me pareció muy interesante la clase. No, algunas veces no estamos conscientes como de todos los riesgos que tenemos en cada profesión que hacemos o en cada puesto de trabajo que tenemos. Pues yo trabajo como digitadora para una empresa y después de ciertos meses ya sentí como los efectos secundarios al tener mala postura, por falta de mis gafas, por falta de la almohadilla del mouse, etc, etc. Y escuchándote, pues dije, sí, tiene toda la, tiene toda la razón. Y así en muchos trabajos es igual y uno no toma las precauciones y más que digamos yo como trabajo remoto, entonces como no hay como esa asistencia de que alguien le esté recordando a uno, bueno, las pausas activas, buena postura, tenga todo, como todo el menaje para tener un buen trabajo, ni nada de eso, entonces tienes toda la razón. Bueno, Lucero. Voy a ver si puedo enviarles un video, eso me ha dado mucha risa. En estos días lo vi en TikTok, porque ya estoy muy moderna con el TikTok. Entonces el TikTok mostraban, venga, pero ¿por qué hacen esa jeta cuando venimos a hacer pausas activas? Me ha dado mucha risa ese video, pero tiene toda la razón, a veces no ven la importancia de esa pausa activa. Y esa pausa activa, más allá de que ustedes, pues obviamente se despejen de ese momento de trabajo, pues la idea es también que participen y uno finalmente trata de desconectarse en esos 5 minuticos de toda esa carga laboral y tensionante que tiene pues el cuerpo. Entonces, bueno, chicos, todo esto era SST, traté de hacerlo más resumido en cuanto a la parte genérica, general, que conocieran un poquito más allá de ese sistema de gestión. No quería hacer una transversal de relleno, como les decía ayer. La transversal es crear esa conciencia de buenos hábitos de vida saludable, hacer ejercicio, la frecuencia del ejercicio, más allá de la pausa activa, pues encamínense a tener unos estilos de vida saludable, una buena alimentación, que si hay que consumir proteína, pues hay que consumirla, si hay que, todo eso depende de ese bienestar físico y mental que ustedes también se propongan frente a esos exámenes médicos generales. Cada año debemos de tener nuestra costumbre de hacernos exámenes médicos. Para las mujeres, pues el cuento de la prevención del cáncer de cuello uterino y de mama. Para los hombres que tienen una edad de más de 40 años, por lo general nosotros siempre desde este sistema de gestión hacemos toda esa campaña de la prevención de lo que es el cáncer de próstata. Entonces, somos muy enfocados porque nuestro sistema nacional en cuanto a la salud es una de las enfermedades más fuertes que tenemos en nuestra población trabajadora. Entonces, más allá de eso, invitarlos a tener buenas pausas activas, a hacer yoga, a establecer este sistema de gestión para ustedes porque fue creado para ustedes como trabajadores. Incluso existe la normatividad que se llama Cátedra en Seguridad y Salud en el Trabajo y por eso nosotros como SENA, nosotros garantizamos esa trazabilidad a través de este tipo de formación. Entonces, a todos, pues, muchísimas gracias. Mañana nos vemos, vamos a hablar un poquito ya más de ambiental. Ese es otro cuento también muy hermoso, muy lindo, muy compatible con todos los demás sistemas.
También viene un cuento pues más de conciencia de ecología, de la ecología circular, de esta economía circular finalmente pues que nosotros pecamos en exceso de compras, más que todas las mujeres. Entonces ese cuento pues viene también bien chévere el día de mañana. Entonces muchísimas gracias por estar entonces el día de hoy para esta clase y los dejo descansar ahora sí. Feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz noche, muchísimas gracias. Con todo el gusto.